Cuando ustedes oigan marketing sensorial, marketing de los sentidos o marketing experiencial, para efectos de esta charla son sinónimos, es decir, que las tres cosas son iguales. Pese a que este es un tema nuevo, ya hay muchos autores a nivel mundial que han hablado a profundidad, superficialmente o en combinación con otros temas, de cómo la experiencia a través de los sentidos puede generar algo en mercadeo que es lo primero por lo cual nosotros debemos empezar, y es la recordación. Y resulta que como el dios Baco se mantenía en muchas borracheras, según cuenta la mitología y las malas lenguas, los que lo acompañaban en sus bebetas, para hacerlo despedar, se les ocurrió hacer el tintineo del cristal para que lo despedaran. Y esa es la primera versión del vino con respecto a la experiencia. La segunda es la de los árabes, que inicialmente tenían el perfume del vino, paladeaban su sabor, admiraban su color a trasluz, sentían su calidez a través de la copa, pero faltaba un sentido, y ahí fue donde se les ocurrió que para evocar la música que produce al chocar las dos copas, se tendrían por completo los 5 sentidos. Con esto les quiero hacer la introducción a lo que vamos a ver de lo que es mercadeo de la experiencia. Entonces, si vamos a hablar de mercadeo de la experiencia, lo más lógico sería definir qué es la experiencia. La experiencia viene del latín experiri, que es comprobar, es la forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un evento, proveniente de las cosas que suceden en la vida. Y esto era lo que se refería a nuestro expositor anterior. Tenemos que los de mercadeo, los que nos gusta este cuento, es aprender en vez de mirar a observar. Y todos los ejemplos que vamos a ver a lo largo de la presentación son ejemplos de observación. Solamente son posibles estas experiencias si se tiene la expectativa y si está en capacidad de permitírselas. El segundo concepto tiene que ver con la percepción. Y acordémonos que continuamente y en cualquier circunstancia que estamos en la vida, nosotros somos o nos formamos los imaginarios a través de las percepciones de las cosas que estamos observando o mirando. Entonces son los procesos cognitivos a través de los cuales los sujetos captan la información del entorno, en la cual está implícita las energías o estímulos que llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo formar una representación de la realidad de su entorno. Este es un estudio de la Universidad de Rockefeller hecho en el año 99, donde descubrieron que los sentidos son los mecanismos fisiológicos de la percepción y la recordación, como ya tenemos claro esos dos conceptos, y se descubrió que lo táctil, es decir, la piel, los músculos y los tendones contribuyen a la percepción y la recordación en un 1%. La parte auditiva, los ruidos y los sonidos en un 2%, la parte visual, los planos de la realidad en un 5%, la parte gustativa o de los sabores un 15% y, oh sorpresa, el olfato contribuye al 35% de la recordación. Dentro de los sentidos y la percepción, la información recopilada de todos los sentidos que hablamos anteriormente se forma una idea de un solo objeto. Por esto la percepción es un proceso adaptativo y base de la condición y de la conducta. Luego viene la información que a través de los sentidos llega al cerebro por medio de impulsos electromagnéticos o vibraciones, formando un complejo archivo de sensaciones almacenadas. Somos capaces de crear nuevas sensaciones y generar en el inconsciente comportamientos de carácter y de personalidad propios de cada individuo. Por eso, en el inconsciente, que tenemos las funciones de la memoria celular, y esto no se refiere a los aparatos que nosotros tenemos, sino a las células, la memoria genética, el control de las hormonas, que esto es más de las señoras que de nosotros, procesos biológicos e instintos básicos, ese sí es de nosotros, los instintos básicos, los hombres, y este a su vez alimenta nuestros sentimientos y emociones, generando comportamientos, carácter y dotando de personalidad propia a cada uno de los individuos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Llevan el hilo? Quiere decir que todo lo que nosotros generemos a través de los sentidos lo tenemos que llevar al inconsciente para generar recordación, posicionamiento
y fidelización. Gracias. ¿Quiénes empezaron a hablar de este cuento? Bueno, este cuento no, de esta teoría. Los primeros lo tienen ahí, se llama Pine y Gilmore, que fueron los creadores del concepto de economía de la experiencia. Nosotros los mercadólogos venimos de la administración y la administración a su vez de la economía. Pues fuera muy lógico que en la parte teórica fueran los economistas los que crearon la primera senda a esa. Ellos hablan de 5 puntos básicos para la sugerencia de las experiencias, que son los que están en el lado de abajo. Es darle un tema a la experiencia, armonizar impresiones con señales positivas. Ese ejercicio que hicimos del abrazo o de presentarme a la persona que estaba al lado, sea que la conociera o no, o saludarla, eso es una experiencia positiva, espero. Eliminar las señales negativas, si le tocó a mí, como a mí el fotógrafo, pues esa no es tan negativa. Agregar bienes que evoquen a la experiencia y enganchar los 5 sentidos. Esa es la palabra clave, enganche los 5 sentidos. Para los que les gusta investigar, la segunda persona fue Robinet y Brand en el libro que se llama Marketing Emocional. La búsqueda en el ámbito de toda empresa es la de hacer una conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados que se desviarán de su camino para serles leales. El tercero se llama Margot B. Y Margot B, con el tema que tocó Mauricio y el tema que nos tocó de Milton en el primer tema, habla del branding emocional y es la conexión que hay de los productos, la marca y la mente. Entonces ellos dicen, en resumen, el entender las necesidades emocionales y deseos de la gente es la clave del éxito. Las empresas deben crear conexiones y relaciones más fuertes en las que reconozcan a sus clientes como socios. Y miren esta palabra. Nuestros clientes deben ser como el matrimonio. Bueno, no lo lleven a ese extremo, pero sí debe ser una relación rentable de largo plazo. Si eso está claro, miren las reglas básicas del branding emocional. Miren el cambio de los paradigmas. Primero, vamos a cambiar de consumidores y ya no vamos a hablar de consumidores a clientes, sino que vamos a hablar de personas. Ya no vamos a hablar del producto, sino de lo que hemos estado hablando en la noche de hoy, que son experiencias. De honestidad a confianza, de la calidad a la preferencia, de la notoriedad a la aspiración, de la identidad a la personal, de la función al sentimiento, de la ubicuidad a la presencia, de la comunicación al diálogo y del servicio a la relación. Entonces miren que volvemos el lado en negrillas mucho más personalizado y este suena mucho más empresarial, mucho más negocio. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? No oigo. Eso. El otro libro es del de Smith-Brennan, que son los pasos básicos. Y en resumidas cuentas él dice, lo primero que hay que hacer es analizar el mundo vivencial de los clientes. Y ese es el principio básico de mercadeo. De hecho, académicamente el objeto de estudio del mercadeo se llama comportamiento del consumidor. Lo segundo, construya una plataforma vivencial. ¿Cómo la construye? A través de los sentidos. Lo que les habló Mauricio y Milton, diseñe una experiencia de marca. Cuarto, estructure la interrelación con el cliente. Y quinto, comprométase con una innovación continua. Esta parte sí es de mi autoría, espero que la mencionen en sus estudios. Suministre una evidencia memorable antes, durante y después de la compra. Finalmente, dentro de la parte teórica o académica, tenemos estos dos interrogantes. ¿Qué hace que las personas prefieran comprar el mismo producto, servicio o bien en un lugar y no en otro? Que fue la exposición pasada. ¿Por qué algunos individuos son fieles por años, por ejemplo yo con mi señora, a un producto o a un servicio en particular? Y vamos con los casos. Estos son casos más personales y casos que yo he visto. Y aquí están los ejemplos. El primero, esto es una clínica privada en la ciudad de Cali que se llama el Centro Médico Imbanaco. Empecemos por ver su eslogan. ¿Qué dice ahí?
vocación de servicio. Y son muy coherentes en lo que predican y en lo que hacen. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron? Yo no sé quién se inventó que en los hospitales todo debe ser blanco. Si es por asepsia, uno independiente de la pared blanca o el piso que no sea blanco, uno puede tener buena condición de asepsia. Miren el eslogan o el afiche que tiene aquí, un póster que tiene en diferentes partes de la clínica. ¿Crees que en el centro médico Imbanaco hay ángeles? Acá, ¿qué más dice? Yo acá ya la dejé en tú. Personas amables y amorosas. Es muy coherente para nosotros los adultos, pero le hicimos el testeo a ese póster y muchos de los niños dijeron que el médico tenía atrás escondido un pato. Y eso es otra experiencia. Y eso les da a ustedes la noción de la diferencia de las percepciones. Y por eso nosotros debemos estar muy al tanto de cuáles son esas percepciones para generar esos espacios de experiencia. Y aquí tienen ustedes el ejemplo del formato de lo que también les decía Mauricio en las campañas de hacer la evaluación. Esta para mí es la mejor encuesta, se la voy a dejar ahí en la foto, que yo he visto de evaluación de servicio al cliente. ¿Por qué? Por dos razones, la primera y la segunda. La primera es porque las preguntas están hechas desde el punto de vista del cliente. Este es un parque, cuando vayan a Colombia se lo recomiendo. Todo esto que vayan aquí, cuando vayan a Colombia, ojalá puedan ir. Se llama Mundo Aventura. Mundo Aventura es como un Disney World a lo colombiano, a lo criollo, platanizado. Entonces, todos, Mauricio empezando, que es más viejo que yo, se montaban en el carrusel. Yo no sé a qué hora, aquí sí hay el carrusel, el tío vivo. Entonces, la experiencia de montar a nuestros hijos por primera vez y contarles, a mí también me montaba tu abuelo y tu abuela, el cómo las marcas a través de los juegos se siguen vinculando. Jet es una marca de chocolatines para niños. Y miren la felicidad de doña Natalia tirándose por esta vaina que es como de 3 metros. Qué susto. Pero bueno. Y en vez de estar Mickey Mouse, nosotros en Colombia tenemos un gran poeta de niños que se llama Rafael Pombo. Y tiene su personaje principal, Simón el Bobito. Entonces Simón el Bobito llamó al pastelero que cuántos pasteles quiere tomar. Eso nos lo enseñan a todos en el jardín infantil. A todos los colombianos nos enseñan eso. Entonces aquí lo que vamos a recordar no es Mickey Mouse, sino a Simón el Bobito, a los personajes de Simón el Bobito y cómo los niños interactúan con los diferentes personajes de las poesías de un escritor colombiano. Como diría Adele, thank you. Muchas gracias.